Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Cómo estás, cariño? Espero que estés muy bien, mi querido Virgo, y no te estés arrancando los pelos. ¿Por qué, Richard? Porque corazón, ha pasado el 14. A muchos de ustedes quizás en estos momentos no le están devolviendo el mensaje, cariño, o esta persona ha desaparecido, Virgo. Para eso, mi querido Virgo, te tengo una canción para ellos y para ellas, cariño. Yo sé que hay un grupo de ustedes que le encanta que yo cante, mi querido Virgo. Esta música es de Olga Guiñón, ¿vale? Lo prohibido. A ver, Virgo. Esta música es así, ¿vale? Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la que te entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Virgo, te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Escucha esa música, cariño. Dile, para ti, cucaracha, para ti, ¿vale? Que la vida continúa y a este pechito jamás lo vas a olvidar. Como tiene que ser, Virgo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Alégrate la vida, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Dice... Tenemos lo que es la carta del ángel New, mi querido Virgo. Mira, yo quiero que tú mires esta carta, cariño. A veces todo depende de la actitud de la persona, Virgo. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay una mujer preciosa que representa lo que es el ángel New. Pero lamentablemente, si tú eres observador, observadora, esta mujer está mirando al suelo. Parece como que hay un recuerdo en su mente. Esta mujer, cariño, su mano tiene lo que es en la posición del corazón, Virgo, ¿vale? Y está vestido de negro, cariño, parece gótica. Se me recuerda a mi sobrina que una temporada se vestía de negro, ¿vale? Ella era gótica. Y el día de su cumpleaños hicieron lo que es un pastel de color negro, cariño. De color negro. Es que de verdad, yo cada vez que iba al baño, parecía que estaba botando petróleo, cariño. Mi querido Virgo, quiero que te animes. Quiero que te animes porque esta carta me dice, Virgo, ¿no te das cuenta que tú eres especial? ¿No te das cuenta, cariño, que tú eres un ser divino, evolucionado, una persona maravillosa, mi querido Virgo? Pero por algún motivo, Virgo, esta carta es una carta de oscuridad, de tristeza. Hay algo como que estuviera apagando ese brillo que te caracteriza, mi querido Virgo. Entonces, quiero que te reactives y quiero que reconozcas que tú eres especial. Eso es lo que quiero, Virgo. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Me sale tu signo. Aleluya, cariño. Cuando en una lectura sale tu signo, te dice, Virgo, todo va a ir bien, la suerte va a cambiar, la fortuna está lo que es a tu favor. Otra vez tu signo, cariño, la sacerdotisa, el sacerdote, cariño, Tauro o Virgo. Me sale Piscis o Acuario. Libra. Y cierras otra vez con Piscis, Acuario. Otra vez Libra, uno más, ya está. Leo, mi querido Virgo. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. La letra K, la letra A, la letra B, la letra E, la letra N o Z, cariño. Vamos a continuar con el tarot de la New. Vamos a continuar con el tarot de la New, cariño. Tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos. Vale, Virgo. Estás un poco resentido, resentida.
Y te entiendo, ¿vale? A veces pasa, mi querido Virgo, que cuando alguien necesita de nosotros, y en este caso tú, tu buen corazón, tú entregas todo, Virgo. Pero cuando tú necesitas de ellos, ellos simplemente no te conocen o ellos simplemente buscan pretextos para no poder apoyarte, para no poder estar contigo, Virgo. En estos momentos, Virgo, siento que tú necesitas ayuda, especialmente lo que es en la parte económica, cariño. O de repente, no es necesario tampoco la parte económica, que te diga, ¿estás bien? ¿Todo va bien? ¿Quieres que te visite? ¿Quieres hablar? Etcétera, etcétera, mi querido Virgo. Pero parece como que estas personas se olvidan de ustedes. Y quizás por eso tú, mi querido Virgo, estás como decepcionado de la vida, decepcionado del mundo, Virgo. Tranquilo, tranquila, mi querido Virgo. Si tú haces las cosas con el corazón, Papá Dios te va a recompensar. Son ellos que al final el karma llegará. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que inclusive puede ser que tú has tenido algún tipo de discusión, de líos con ellos. Parece como que te hubieran reclamado. Parece como que te hubieran dicho, oye, tú me debes este dinero, me tienes que pagar ya, y tú te quedas a cuadro. Y cuando yo lo presté, Richard, cuando yo prácticamente le di todo, sin pedir nada, no se acuerdan. Hay personas que tienen la mente frágil. Hay personas que tienen la mente frágil, Virgo. Cariño, que no te sepa mal, cariño. Que no te sepa mal. Todo se pone en su lugar. El tiempo, Virgo. La carta de la reina de bastos. La carta también, cariño, del 6 de espadas. Ay, Virgo, ¿qué está pasando, Virgo? Ay, mi querido Virgo, cariño, ¿cómo es, no? Como dice en esa frase, la vaca no se acuerda cuando era ternera. No se acuerda, cariño. Acá hay una persona que va de digno, Virgo. Acá hay una persona que se siente el intocable, el perfecto, la perfecta, cariño. Y ustedes están muy decepcionados, muy decepcionadas. Es como que me dice Richard, me voy. ¿Yo qué hago al costado de esta persona? Ya no lo soporto más. El mundo se está cayendo. Yo estoy preocupado por mis hijos, por la casa, por los dos. Y esta persona no, ni se inmuta, Richard. Vamos a ver, Virgo. Tómate las cosas con calma, ¿vale? La carta de la torre, cariño, quieres hacer cambio. Tómate las cosas con calma, Virgo. No es bueno tomar lo que es una decisión con la cabeza caliente. No es bueno. Yo te doy toda la razón. Pero tómate las cosas con calma. Eso te están diciendo las cartas, porque estás al costado de la carta de la torre, cariño. Parece como que quieres mandar a pelar espárragos a todo el mundo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Virgo, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de colgado es un no, Libra. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver, cariño, qué te dice el oráculo, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, qué te dice el oráculo, cariño. Dice, verbo creador, Virgo. Cuidado con lo que sale de tu boca, Virgo. ¿Por qué? A veces, mi querido Virgo, cuando uno está enfadado, pues a veces decimos cosas que luego nos podemos arrepentir, Virgo. Es como que en este momento, Virgo,
estás muy resentido, estás muy dolido, de repente te estás quejando a Dios, estás pidiendo justicia divina y no vaya a ser que como tú eres una persona muy evolucionada, cariño, ellos te escuchen y luego cuando se te pase el enfado, la cólera, luego cuando esta persona veas que le está pasando algo, te vas a arrepentir, Virgo. ¿Vale? Porque te dice el verbo creador. ¿Y por qué te doy este mensaje? Porque este mensaje también tendría otro mensaje positivo. Porque tenemos como carta guía el ángel New, el ángel negro, cariño. En estos momentos es como que te estuvieras dejando arrastrar por el resentimiento, por la decepción. Por eso que te entrego este mensaje, Virgo. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Me sale la carta del 2 de espadas. Quieres tomar decisiones. Quieres tomar decisiones, Virgo. La carta del 8 de bastos. Vale. ¿Alguna vez tú es como que ya hubieras tenido todo claro para dejar a una persona? ¿Alguna vez de repente dijiste, Richard, se acabó, me voy, me separo, lo dejo a esta persona porque no puedo más? ¿Vale? Tus motivos tendrás, Virgo. Pero si tú te das cuenta, aquí hay un hombre que intenta avanzar, mira sus rodillas cómo se doblan y detrás, cariño, parece como que la muerte lo abraza, Virgo. Con esto no te quiero decir que tú te vas a morir, no. Simplemente siento que hay una energía o un sentimiento de apego o el pasado no te deja. También puede ser el sentimiento de apego. Vamos a suponer que tú me dices, ¿vale? Richard, yo soy una persona mayor, tengo hijos, ejemplo, ¿no? Lamentablemente mis hijos no me valoran y yo quiero vivir. Quiero ser feliz, quiero hacer un cambio, pero cada vez que yo quiero empezar mi vida desde cero, me entra la tristeza, me entra la angustia por ellos. Entonces, siento, mi querido Virgo, que alguna vez tú has querido dejar todo, pero te cuesta soltar el pasado, Virgo, o te cuesta empezar desde cero. Tienes como muchos sentimientos encontrados, cariño. No tienes el valor suficiente y no tiene por qué ser malo. Simplemente que tú tienes un corazón enorme, cariño. Te preguntas qué va a ser de él, qué va a ser de ella, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de esta persona. Es cierto que se porta mal, pero me da un poco de tristeza. Es como que tuvieras una responsabilidad para ellos. La carta del 2 de copas, cariño. Mira, aunque en estos momentos parece como que te gana la energía negativa, luego va a haber una reconciliación, cariño. Va a haber una reconciliación, Virgo. ¿Alguna vez tú te preguntas si esta relación tiene futuro, si esta persona va a cambiar, si a lo mejor de repente va a aparecer otra persona lo que es en tu vida? Yo por lo que veo, Virgo, a pesar que ustedes tienen sus encontrones, siento que esta persona va a permanecer lo que es en tu vida. Claro, si tú quieres. Porque aquí, alguna vez tú has querido tomar lo que es una decisión, Virgo. Alguna vez tú, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen, mi querido Virgo, economía, o lo que nos quieran decir, ¿vale? Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles, Virgo. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del caballero de aire. Intelectual, determinado, motivado. Vale. Muchos de ustedes va a haber reconocimiento lo que es en la parte de exámenes, o si tú de repente estás estudiando, o si tú me dices, Richard, quiero reciclarme, quiero hacer un curso para de esta manera recibir lo que es un aumento de dinero, hazlo, cariño, hazlo, porque esto te va a abrir nuevas puertas, nuevas posibilidades. Algunos de ustedes quizás puede ser que has estado en el limbo, no sabías qué hacer con tu vida. Muchos de ustedes van a empezar a hacer un curso, se van a preparar, se van a capacitar. Tenemos lo que es la carta de la reina de fuego, inteligente, exuberante, determinado, cariño. Es buen momento para estudiar, es buen momento para rendir lo que es un examen.
Sí, es buen momento. Es buen momento también para presentar documentos o trámites legales. La justicia, cariño, todo va a salir bien. Dice, equidad, la ley del karma, cariño. Te recomiendo, mi querido Virgo, que te prepares. Vete preparando, postula, rindes examen, presenta de repente documentos para que te otorguen algún tipo de dinero. Te recomiendo, Virgo, ¿vale? Siento que la fortuna te está siguiendo. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Muy bien. Algunos de ustedes están lidiando con personas de elemento fuego, pero también puede ser un Tauro, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, van a hacer un cambio radical en su vida. A lo mejor se están cambiando de país, de pueblo, de estado. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje que está cargando con todas sus cosas. Algunos de ustedes, Virgo, puede ser que están lo que es en un lugar donde hace mucho viento o actualmente está haciendo frío, ¿vale? Cuando te digo cambio, también puede ser cambio de casa. A lo mejor me dice Richard, me voy a mudar, me voy a comprar un apartamento, me voy a hipotecar, etcétera, etcétera. La carta del 6 de oros, Virgo. Vas a recibir lo que es un dinero extra o simplemente te van a devolver un dinero que te corresponde, cariño. Puede ser que vas a estar lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, corazón. Es tu suerte, ¿vale? O es un dinero que te corresponde por derecho. La carta de la emperatriz, Virgo. Si alguno de ustedes posiblemente está intentando ser madre o ser padre, la suerte te acompaña, mi querido Virgo. Te acompaña, ¿vale? La carta de la emperatriz, mi querido Virgo, también está relacionado con personas de elemento tierra, especialmente otro Virgo también, o Tauro, Capricornio. Algunos de ustedes, mi querido Virgo, siento que también están lo que es en una relación oculta. Puede ser que a lo mejor muchos de ustedes van a esperar alguna criatura, van a salir lo que es en estado de esta persona que quizás tiene pareja. O tú de repente, Virgo, estás pensando en una persona que puede ser tu ex y te preguntas si esta persona ha vuelto a rehacer su vida. Sí, esta persona está saliendo con alguien, Virgo. Vamos a ver. La carta del diablo, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que inclusive me dice Richard, la decepción que yo tengo es porque mi pareja ha sacado el pie del plato y puede ser que algunos de ellos van a ser padres o madres también, ¿no? Es como que es una criatura extramatrimonial. Esta persona, mi querido Virgo, te pide lo que es una oportunidad, pero parece como que tú me dices, Richard, estoy cansado de darle tantas oportunidades. Esta persona puede ser de piel morena, ojos claros, cabello negro, puede ser que tenga tatuajes. Algunos de ellos quizás son menores de 30 años. ¿Vale? Algunos de ellos quizás me dice Richard, yo con esta persona teníamos lo que es una relación oculta, pero ahora también puede ser, ¿vale? Puede ser que esta persona te pide tener lo que es una relación formal, pero quizás tú, Virgo, tienes una historia. Entonces, siento que estás como un poco confundido, confundida, especialmente con las relaciones ocultas, cariño. Parece como que algunos de ustedes quizás estás esperando más de una persona. A lo mejor esta persona, cariño, te va a decir, tú sabías lo que había. Tú sabías que yo tenía pareja, que tenía una familia. Y de repente, cariño, te pide que continúen así. Pero quizás me dice Richard, ahora las cosas han cambiado. Yo no puedo continuar de esta manera con este hombre, con esta mujer, porque quizás has pasado la barrera. A lo mejor, cariño, estás esperando un hijo o una hija de esta persona. Bendiciones, mi querido Virgo. Yo te recomiendo, Virgo, que te calmes. Estás un poco triste. Te recomiendo que tomes una decisión con cabeza fría. Nunca con esa energía negativa. O de repente, cuando estás enojado, amargado, amargada. No, Virgo, ¿vale? Todo va a ir bien. Tómate las cosas con calma. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.